Y bueno, final del partido en Chile. Universitario de Deportes cayó por un marcador de 2-1 ante Coquimbo Unido en esta cuarta fecha de la Copa Libertadores, en un partido donde nos ha dejado tres conclusiones, dos de ellas en el futuro inmediato y una de ellas para dar que pensar para un futuro mucho más próximo. Las dos primeras conclusiones que hemos sacado después de la derrota de Universitario de Deportes el día de ayer, la primera es que obviamente esta derrota ha complicado las aspiraciones para clasificar a los octavos de final, donde Universitario tenía una cierta expectativa bastante positiva, al menos en la previa del inicio de la Copa Libertadores, teniendo en cuenta que hay que decirlo y no hay ningún problema en admitirlo, este grupo, al menos este grupo, era más que accesible para verdaderamente competirlo ante rivales como Deportes Tolima, ante rivales como Coquimbo Unido y ante un rival como Nacional, donde Universitario ya sabe lo que es vencer al equipo uruguayo, sabe lo que es sacarle un empate allá en Colombia. Bueno, en una previa en un grupo se decía que Universitario estaba en la obligación como mínimo de clasificar a octavos de final. Y ahora mismo esa aspiración está más que complicada. La segunda conclusión que nos hemos encontrado tras el final de este partido ha sido pues que Universitario de Deportes, y no también no hay que tener miedo de admitirlo, está perdiendo el tiempo con Jorge Araujo como director técnico del equipo principal de Universitario, ¿no? Un equipo dirigido por Jorge Araujo, que ha demostrado ser un técnico que de momento no está con el aval para ser el técnico principal del equipo Universitario de Deportes, ya que si bien en los 4 partidos previos que dirigió antes de enfrentarse a Coquimbo Unido había conseguido 3 victorias en esos 4 partidos, ¿no? Ante Deportivo Garcilaso, ante Nacional de Uruguay y ante Juan Pablo II, donde hay que poner en contexto, 2 de esos partidos Universitario estuvo con un jugador más durante casi gran parte del encuentro. El otro, que fue ante Deportivo Garcilaso, estamos hablando de un equipo que está en puestos de descenso, y el único partido donde se enfrentó ante un rival y ante un técnico que no tuvo miedo escénico de enfrentarse de igual a igual a Universitario en el mismísimo Estadio Monumental, fue en esa clase de partido donde Universitario cayó, y se puede decir que en ese encuentro definió su no pelea por el torneo Apertura, donde en estos momentos está bastante lejos y ya prácticamente Universitario está fuera de la pelea por el primer campeonato del año. Y por último, y una conclusión que creo yo que se va a tener que analizar también teniendo en cuenta cómo va a venir el resto de la temporada, pero es una conclusión que al menos yo he sacado y que veremos qué es lo que va a pasar a final de temporada, es que creo que varios de los jugadores de Universitario, los tricampeones, varios de esos futbolistas, pase lo que pase a final de temporada, pase lo que pase, ya sea con el campeonato o ya sea no consiguiendo ningún título para el final de este año 2026, sin duda alguna creo que hay jugadores que ya han tocado un techo. Creo que hay jugadores que ya no son capaces de mostrar el nivel que habían mostrado en años anteriores, ya sea por la edad, ya sea por un bajón de rendimiento bastante prolongado o por X cuestiones. Bueno, yo creo que Universitario, varios de sus futbolistas han tocado un techo, y lo que necesita Universitario para la próxima temporada, como digo, pase lo que pase en estos meses de trabajo y de competición, va a ser nuevamente comenzar con una reestructuración. Similar a lo que pasó en el año 2022 para el 2023, donde Universitario dejó de lado a una gran cantidad de futbolistas que habían conseguido la final del 2020, luego una buena temporada y una temporada más que regular en el 2021 y 2022. Bueno, se hizo una reestructuración pensando para el 2023, y es ahí en esa reestructuración, obviamente comandada por Jan Ferrari y Manuel Barreto, que llegaron jugadores como Riveros, Matías Di Benedetto, Rodrigo Ureña, Martín Pérez Guedes, Horacio Calcaterra, jugadores que finalmente le dieron frutos a Universitario de Deportes con los títulos del 23, 24 y 25, el tricampeonato. Bueno, creo que esos futbolistas que en su momento le supieron dar alegrías al pueblo merengue, creo yo que hay algunos de ellos que ya han tocado un techo, han tocado un límite, no están para ser titulares, o si en su defecto Universitario todavía desea
querer seguir contando con con su trabajo, pues de todas maneras sí o sí tienen que conseguir un futbolista que les ponga competencia de verdad. Porque, y hablando un poco ya del partido, creo yo que demuestra una vez más que hay jugadores que, como digo, han tocado un techo en su rendimiento. Jugadores como por ejemplo Edison Flores, uno de los más criticados en este partido. Martín Pérez Guedes también, que más allá de ser un futbolista que obviamente te proporciona despliegue y que es muy comprometido tanto con la defensa como con el ataque, ciertamente también ha tocado un techo. Ni hablemos del rendimiento que está mostrando Williams Riveros, que si bien no en los dos goles tiene una culpa mayoritaria, sí, al menos en el primer gol tiene una parte de la responsabilidad en ese primer gol de Coquimbo Unido, que finalmente termina siendo el empate, y después lamentablemente también para el paraguayo termina quedando en la foto del segundo gol de Coquimbo Unido ante Universitario de Deportes, que finalmente culmina con derrota para el equipo crema. Así con otros futbolistas más, no solamente hablando de los que usualmente son titulares, sino que también hablamos de los suplentes, jugadores como Pablo Reina, jugadores como Hugo Nkajima, que ni siquiera son considerados y no forman parte de un 11 titular o de siquiera una conformación del equipo, ya que recordemos que Pablo Reina, desde que llegó de Melgar a Universitario, ha sumado muy pocos minutos, le ha ganado la pelea tanto José Carabalí como César Inga. Y por el otro lado, Hugo Nkajima, después del partido ante Sporting Cristal, prácticamente ha sido borrado de lo que es la consideración tanto del técnico Javier Rabanal como ahora de Jorge Araujo, y que hay que decirlo, no es una competencia verdadera para Andy Polo. Pero ahora sí, pasando al 11 titular que mostró Universitario de Deportes, ya dejando un poco de lado las conclusiones y un poco las hipótesis que vamos a ir armando y las preguntas que también les estoy dejando aquí para que se puedan hacer presente en los comentarios. Ya hablando netamente del partido, creo yo que nuevamente hemos vuelto a ver una pésima versión de Universitario de Deportes, no solamente desde la defensa, sino que también desde el mediocampo y el ataque. Hoy verdaderamente, resaltando quizás el nombre de Caín Fara y por ahí alguien más, creo que absolutamente nadie del equipo de Universitario de Deportes se salva del bochornoso partido que se hizo el día de ayer en Chile. Un partido donde Universitario sorprendentemente se encontró con el gol de Alex Valera, que dentro de las cosas positivas que al menos podemos rescatar del partido del día de ayer para el equipo crema, es que justamente Alex Valera entra a la historia del club, llegando a los 80 goles y entrando dentro del top 10 de máximos goleadores de Universitario de Deportes. Eso es una cosa anecdótica, positiva, ¿no? Que dentro de todo lo malo que está pasando en Universitario de Deportes, al menos Valera se sacó un poco la sal que venía acumulando, sobre todo en el partido contra Juan Pablo II, donde se falla varias ocasiones, y esperemos a ver si es que Alex Valera aprovecha este envión anímico que puede darle el entrar en la historia de Universitario para volver a ponerse el equipo al hombro, ya que recordemos que Alex Valera en este caso viene con el rótulo de ser el mejor jugador del campeonato de la temporada pasada. Un rótulo que hasta el final de esta temporada no se le va a quitar, y es donde Alex Valera tiene, digamos, la obligación de sacar adelante también a Universitario de Deportes a través del resultado y del marcador, a través de sus goles. Bueno, el gol llegó de manera sorpresiva en un partido donde Universitario no estaba haciendo méritos para ganar el encuentro. Un mediocampo muy dubitativo, con muchas falencias a nivel defensivo, con muchas falencias también a nivel de creación de juego. Jairo Concha y Martín Pérez Guedes muy desconectados del partido. Jorge Murrugarra, dentro de su labor que era cortar y tratar de administrar el juego, estaba haciendo una labor medianamente aceptable, sobre todo más del lado defensivo que ofensivo, pero ya sabemos lo que te puede aportar Jorge Murrugarra en el mediocampo, y un Alex Valera y un Edison Flores, como digo, muy desconectados del terreno de juego. Un Edison Flores que nuevamente, más allá del cariño que se le tiene a Edison Flores por parte de un gran sector del hincha crema, porque es
parte importante del tricampeonato, es parte importante de la historia de Universitario, canterano, salido de Universitario de Deportes, campeón de la Copa Libertadores Sub-20, también querido y admirado por mucha parte del pueblo merengue, también por el hecho de ser un canterano crema que llegó a ser parte de esa selección mundialista. Bueno, todo eso que hemos nombrado de Edison Flores, estamos viendo poco y nada de la supuesta jerarquía que debería tener un futbolista como lo que es Edison Flores. Y un Edison Flores que, como digo, viene arrastrando este mal nivel no solamente desde esta temporada, sino de la anterior e inclusive gran parte del final de la temporada 2024. Mucho se nombra a Edison Flores, que el último gran partido que hizo Edison Flores fue en la fecha final del torneo Apertura del año 2024. Y desde entonces ya han pasado se van a cumplir casi 2 años desde ese último partido y Edison Flores todavía sigue sin encontrar su mejor nivel. Bueno, el primer tiempo terminó así, con un marcador a favor de Universitario de Deportes, pero donde ya se veía un poco que Coquimbo estaba dominando el partido. Un Coquimbo que más o menos se venía hablando de que Coquimbo, al menos de local, iba a presentar una propuesta distinta a lo que se vio en el Estadio Monumental, una propuesta mucho más ofensiva, mucho más de ataque, mucho más de morder al equipo rival, y justamente eso lo estaba logrando, pero no llegaba a concretar con ocasiones verdaderamente de peligro. Universitario aprovechó esa única que tuvo, sorprendentemente se puso arriba en el marcador, y ya en el segundo tiempo vendría la debacle, una debacle merengue que comenzó primero con la salida sorprendente, sorpresiva, inexplicable para algunos, de Anderson Santamaría por Williams Riveros. Según lo que dice el Coco Araujo en conferencia de prensa, fue de que Anderson Santamaría salió del terreno de juego debido a que estaba con tarjeta amarilla y el árbitro ya lo había amenazado, en palabras de Coco Araujo, con sacarle la segunda y por ende expulsión. Pero ahí yo me pregunto, o sea, si de verdad era por una tarjeta amarilla, también no hubiera sido consecuente con su idea sacar a Matías Di Benedetto, que también era otro futbolista que estaba con tarjeta amarilla, teniendo en cuenta que los dos son centrales, los dos son defensas, los dos son jugadores con características de corte, los dos son dos jugadores con características de siempre ir adelante, de ser incluso hasta bruscos en su manera de jugar, bruscos en el buen sentido, no en el malo. Pero ahí yo me pregunto, ¿era necesario verdaderamente la salida de Anderson Santamaría, que venía haciendo un partido más que aceptable? Porque, como digo, para mala suerte de Williams Riveros, ingresa al partido en el segundo tiempo por un Anderson Santamaría que supuestamente se les dio salida porque estaba amonestado. Y ahí yo me pregunto, Anderson Santamaría ya es un futbolista hecho y derecho, tiene más de 32 años, creo que ya tiene 34. ¿Y cuántas veces ha tenido que jugar con una amarilla encima? ¿No? ¿Cuántas veces ha tenido que jugar con una amarilla encima? Venía haciendo buenos partidos, venía siendo una pieza importante en el 11 de Universitario de Deportes en la defensa, y justamente cuando se hace este cambio, para mala suerte, como digo, del jugador paraguayo de Williams Riveros, termina estando en la foto de los 2 goles. El primero de ellos, y creo que es una clara demostración de la poca experiencia que tiene Jorge Araujo como director técnico, es que durante uno de las pausas por rehidratación, el entrenador de Coquimbo Unido, Hernán Caputo, había nombrado claramente: los espacios están en las bandas, vamos a jugarle en el 1-1, y los 2 goles vienen a partir de centros desde la banda. El primero de ellos, luego de una pasividad, de una pasividad exorbitante, una pasividad enorme por parte de José Carabalí y de Jairo Concha, que no van a presionar al que va a meter el centro. Le gana la posesión el delantero central a Williams Riveros, que no llega a la pelota, y también ahí Caín Fara tiene gran responsabilidad del gol, porque finalmente el número 10, Badalá, que es el que anota el gol, era marca del argentino, y le termina ganando la posición y así anota el primero del partido. Y de ahí, al igual que por ejemplo lo que pasó en el primer tiempo con el gol de Universitario, Coquimbo Unido, después del gol de Universitario, se vio sobrepasado por la situación. Bueno, se vio un poco groggy, se vio un poco anonadado con el gol en contra. Bueno, lo mismo le pasó a Universitario de Deportes. Después del gol del empate que hizo Coquimbo Unido a través del gol del número 10, Badalá, también Universitario comenzó a entrar en tropo.
Comenzó a equivocar pases, comenzó a equivocarse en las decisiones, comenzó a ser un equipo que erraba en el pase, erraba en las decisiones, no lograba llegar a línea de fondo, comenzaba a tener incluso dudas en la defensa, obviamente nombrando a Williams Riveros, y es ahí donde también nuevamente por la banda izquierda llega el segundo gol del partido para Coquimbo Unido, en una acción donde Williams Riveros, que como digo, para mala suerte de él, queda en la foto de los dos goles. El primero de ellos porque no llega a interceptar un balón que, si hubiera estado mejor posicionado, hubiera llegado para rechazarlo sin problemas. Y en la segunda, en un rechace de Williams Riveros que, hay que decirlo, concepto básico de fútbol: los rechaces no van al medio, los rechaces siempre van a un costado. Bueno, el rechace de Williams Riveros llegó a la parte central del área. Badalá comienza a enganchar por dentro, remata, termina chocando quizás en Murrugarra, termina venciendo a un Miguel Vargas que también, hay que decirlo, estaba mal posicionado para un remate así, y termina así consiguiendo el 2-1 del partido para un Coquimbo Unido que, como al igual que el partido en el Estadio Monumental, creo yo que hizo lo justo y necesario para ganar el encuentro ante Universitario de Deportes. Un Coquimbo Unido que tampoco es el gran equipo, es un equipo ordenado, correcto, con algunas cuantas cosas positivas, algunas cuantas cosas negativas, pero no era descabellado pensar que Universitario podía ganarle los dos partidos, porque como digo, Coquimbo Unido hizo lo justo y necesario, y sobre todo y más aún aprovechó los errores de Universitario en defensa para ganarle 2-0 en el Monumental y 2-1 el día de ayer en tierras chilenas. Un resultado que, como lo dije al principio del video, complica las aspiraciones de Universitario de Deportes para clasificar a los octavos de final, una tarea que la administración y creo que todo el equipo y todos los hinchas esperaban que Universitario siga manteniendo la línea ascendente de seguir clasificando octavos de final de Copa, y sobre todo teniendo en cuenta, y lo que más va a agravar la situación, es el tema de que este grupo, a diferencia de grupos como los del 2024, las del 2025, incluso de años anteriores, este grupo en la previa era sumamente competible, porque los 4 equipos que están conformando este grupo de Copa Libertadores, los 4 tienen posibilidades tanto de quedar primero como de quedar último. Se vio inclusive en las 3 primeras fechas. En las 3 primeras fechas, todos con 4 puntos. Hoy Deportes Tolima y Coquimbo Unido se han despuntado un poco más con 7 unidades, los mismos cada uno. Y Universitario se ha quedado con 4 ante Nacional. Y el día miércoles 20 de mayo, entre esos dos equipos se van a tratar de sacar hasta los ojos para ver quién va a clasificar, ya sea a la siguiente etapa de la Copa Libertadores o, en su defecto, resignarse a la siguiente etapa de la Copa Sudamericana. Un partido donde, digo, Universitario volvió a mostrar una cara pésima, una cara aburguesada, una cara preocupante para lo que va a ser no solamente el futuro de la Liga 1, porque muy probablemente Universitario el próximo partido ante el Boys y el próximo partido ante Grau vaya a ganar, porque es Universitario y porque es mucho mejor que sus rivales en la Liga 1, pero al menos en la Copa Libertadores sí está mostrando una cara más que preocupante, teniendo en cuenta que el próximo partido ante Nacional de Uruguay, los uruguayos van a ir con la sangre en los ojos, después del partido que sucedió en el Estadio Monumental, donde los uruguayos alegan haber sido robados por el equipo crema. Pero bueno, Universitario nuevamente cayó por 2-1, un partido francamente pésimo, y donde creo que se ha demostrado que Universitario en estos momentos está perdiendo el tiempo, dándole la confianza quizás excesiva a un entrenador que quizás sí puede ser bueno, puede haber tenido preparación, pero al menos en primera división, para un equipo con un ego altísimo, con jugadores de mayor jerarquía, ciertamente creo que todavía no está preparado. Y mientras más se demoren en escoger al nuevo director técnico, más tiempo va a perder Universitario en cambiar de rumbo y ya ir pensando en lo que puede ser el torneo clausura, donde sí o sí va a tener la obligación de ganar
el segundo torneo del año para así poder aspirar al título nacional y por ende el tetracampeonato. Pero bueno, eso ha sido todo por el video del día de hoy, donde hablamos acerca de la derrota de Universitario de Deportes por 2-1 ante Coquimbo Unido el día de ayer. Así que quiero saber tu opinión acerca de lo que he venido hablando en este video. Les dejo dos preguntas principales, ¿no? La primera, relacionada al futuro inmediato, y es que Universitario, después de esta derrota, ¿todavía tiene chances de clasificar a los octavos de final de Copa Libertadores? ¿Sí o no? Teniendo en cuenta que se va a tener que enfrentar ante Nacional en Uruguay y luego cerrar la última jornada ante Deportes Tolima aquí en el Estadio Monumental. Y por último, y es la pregunta principal del video que yo les quiero dejar, es: pase lo que pase, Universitario va a tener que hacer una reestructuración similar a lo que se hizo en el año 2022 para el 2023 y que terminó armando el equipo tricampeón 23, 24, 25. Pase lo que pase, ojo, pase lo que pase, siendo campeón o no campeón, Universitario deberá hacer una reestructuración completa para la próxima temporada 2027. Déjame saber tu opinión aquí abajo en los comentarios. Muchas gracias por ver este video. No te olvides que puedes dejar tu like, compartir, comentar y de suscribirte a este canal para seguir subiendo mucho más contenido. Además, también el día de hoy, viernes 8 de mayo, hemos lanzado el primer directo del programa, el primer directo de este canal, que se va a llamar Dosis de Fútbol, donde estaremos hablando de absolutamente todo del fútbol peruano, del fútbol internacional, si es que también se da, y en estos meses de mundial obviamente hablaremos del mundial 2026. Eso se va a dar todos los lunes, miércoles y viernes a partir de las 10 de la mañana hasta las 11:30 de la mañana. Mi nombre ha sido Diego Fernández y nos estaremos viendo en una próxima ocasión.